Bien, pues vamos a iniciar con esta primera sesión. Es una novedad en estas jornadas el que, bueno, nuestra idea, como hemos dicho en la inauguración, es invitar a especialistas y profesores expertos en el ámbito teórico y práctico, es decir, estudiosos de la justicia constitucional, pero también pues jueces constitucionales, magistrados del Tribunal Constitucional Supremo, letrados del Tribunal Constitucional, como antes hemos explicado. Pero es verdad que pensamos, digamos, los profesores de este campus habitualmente participamos a través de mesas redondas y otras intervenciones complementarias, porque aunque algunos seáis nuestros alumnos, pero otros no nos conocéis. A la profesora Rebato pues no la conocen mis alumnos de primero de doble grado y los alumnos de primero de Derecho pues no me conocen a mí y bueno, pues de esta manera podemos organizar este tipo de sesiones. Hasta ahora lo hacíamos a través de mesas redondas, en este caso también lo haremos porque tenemos hoy y mañana 2 mesas redondas donde van a participar sobre todo profesores de la universidad o de otros campus o de este mismo campus. La profesora Majano, que está presente, pues intervendrá también después. Pero este año la novedad es la introducción o la incorporación de esta sesión introductoria donde pensamos sobre todo en los alumnos que se están incorporando ahora o a Derecho o a doble grado, pero al estudio del Derecho Constitucional, que luego nos decían que para entender las jornadas faltaban algunas bases. Aunque estas bases las solemos dar en clase, me consta que la profesora Majano lo ha hecho con sus alumnos de primero en el grupo de tarde y nosotros en alguna medida también, pero bueno, para dar unas bases homogéneas hemos diseñado esta sesión breve, introductoria, en la cual planteando ya, es decir, no es una clase de Derecho Constitucional, pero sí es una sesión introductoria donde, sobre todo, describiremos, es decir, contaremos cómo está organizado nuestro Tribunal Constitucional, de dónde deriva, cómo nació, cuál es su composición y cuál es su funcionamiento. Pero también iremos introduciendo o planteando los problemas específicos de estas jornadas y, en este caso, la cuestión de la politización. Bien, pues vamos a distribuir esta sesión en 3 partes de aproximadamente 15 minutos para que os sea más dinámico y más ameno, y la primera de ellas me corresponde a mí y se va a centrar en el concepto de justicia, jurisdicción constitucional y en los orígenes de nuestro Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos por lo primero, concepto. Antes he dicho que definíamos la justicia constitucional en un sentido amplio como la garantía jurisdiccional de la Constitución, es decir, una función de garantía de la norma suprema, que es la Constitución, frente a todo el ordenamiento y frente a todos los poderes públicos y los particulares. Por supuesto, esta función, según los países, puede estar encomendada a distintos órganos. En un país como España, esta función está encomendada a distintos órganos, que son, sobre todo, los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En otros países, pensemos en los Estados Unidos de América, un ejemplo muy evidente, no existe Tribunal Constitucional. Pero eso no quiere decir que no exista justicia constitucional. Existe. No solo existe, sino que la idea de justicia constitucional precisamente nace en los Estados Unidos de América tan temprano como en 1803, en la sentencia de la Corte Suprema en el asunto Marbury versus Madison, donde un juez, para ser exactos, un juez poniendo voz al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, señala que si una ley resulta contradictoria con la Constitución, hay que inaplicar la ley. Porque si hay una contradicción, no puedo aplicar las 2 normas. Tengo que elegir una de ellas. ¿Cuál debo elegir? La Constitución como norma suprema. Esta idea, que hoy nos parece, pienso yo, bastante evidente, bastante sencilla, sin embargo, era una radical novedad en ese momento y, sin embargo, en Europa tardó más de un siglo en implantarse, porque a lo largo de todo el siglo XIX la Constitución no se concebía como una norma jurídica, sino como un documento político sobre el cual, que de alguna manera no se podría imponer
al propio legislador, porque se partía, todavía en el Reino Unido hay mucho de esto, del principio de soberanía parlamentaria, ¿no? Por lo tanto, justicia constitucional, control judicial o garantía judicial de la supremacía constitucional. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues a través, según los países, o solo a través del Poder Judicial o a través del Poder Judicial y de ese Tribunal Constitucional. Por eso el segundo concepto que quiero aclarar es el de jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional, ahora ya sí, consiste en un órgano judicial específicamente encargado de esta garantía de la Constitución. Para entendernos, el Tribunal Constitucional. En Europa, jurisdicción constitucional y Tribunal Constitucional prácticamente coinciden. En Iberoamérica no siempre, porque también tenemos sistemas donde tenemos una jurisdicción constitucional dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, salas constitucionales en el Tribunal Supremo casi en toda Centroamérica. En Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador. Entonces, es jurisdicción constitucional, pero está dentro del Poder Judicial. Luego veremos cómo está en España. De momento, solo explicamos estos conceptos. Primera conclusión, la justicia constitucional tiene que existir siempre. Vamos a dejar al Reino Unido ahora de lado para poder hacer este tipo de afirmaciones. Tiene que existir siempre una garantía jurisdiccional de la Constitución, pues de lo contrario, la Constitución no será una norma suprema. En cambio, la jurisdicción constitucional puede existir o no. Dice incluso el profesor Javier Pérez Royo en su preclaro manual que la justicia constitucional es la jurisdicción constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional, para que lo entendamos, es una anomalía histórica. El profesor Pérez Royo dice, así como en Estados Unidos el hecho de que el Tribunal Supremo asumiera las funciones de control de constitucionalidad de la ley era algo natural dentro de las funciones del Poder Judicial, era natural. En cambio, el Tribunal Constitucional es una anomalía histórica. ¿Por qué una anomalía? Porque fue necesario, porque el Poder Judicial en Europa no había asumido su función de garantía de la Constitución. No lo hizo a lo largo de todo el siglo XIX porque no consideró que la Constitución fuera realmente una norma jurídica suprema. Y este es el origen de los primeros tribunales constitucionales, que, como bien sabemos, y el que quiera profundizar más, porque también tenemos aquí alumnos de posgrado, máster, etcétera, pues me permito recomendar la obra del profesor Pedro Cruz Villalón, La formación del sistema europeo de justicia constitucional 1919-1931, que abarca los 3 primeros tribunales constitucionales del mundo, con importancia desigual, que fueron el de Checoslovaquia en 1920, el de Austria en 1920, que es el que va a definir el modelo, y el de España en 1931. De todos ellos, merece la pena detenernos en el de Austria. Como luego hay una sesión de derecho comparado, yo no voy a hacerlo desde el punto de vista del derecho comparado, sino desde el punto de vista del diseño del modelo, que obedece sobre todo a las ideas del insigne jurista austríaco Hans Kelsen. Puede ser, aunque sería muy raro, que algunos alumnos de primero de Derecho a estas alturas, en noviembre, todavía no hayan escuchado hablar de Hans Kelsen. Por lo tanto, hoy será un día brillante para todos ellos, porque hoy empiezan a ser un poco más juristas. Si los de María José Majano seguro que sí lo han oído ya. Y pues todos lo han oído. Me gustaría comprobarlo eso, pero no lo voy a hacer. Me gustaría comprobarlo. Bien, los míos también. Bueno, por si acaso. Hans Kelsen, entre otros, redacta la Constitución de Austria y diseña ese primer tribunal constitucional. ¿Basado en qué idea? Bueno, aquí hay que decir, esto viene acompañado de la gran polémica de si sería posible o no, y esto es nuestro tema, si es posible el control jurídico de los conflictos políticos. Un autor que se llamaba Carl Schmitt entiende que no, que este tipo de controversias deben resolverse por un poder neutral. ¿Y cuál es ese poder neutral? El presidente del Reich. Os podéis imaginar los antecedentes y las derivadas de esta idea. Schmitt dice, no, si el conflicto es político, no puede tener una respuesta jurídica. En cambio, Kelsen dice, aquí estamos hablando de normas. Kelsen es autor de la teoría pura del derecho. Estamos hablando de normas jerarquizadas y, por lo tanto,
cualquier tipo de conflicto de este tipo es un conflicto jurídico y el órgano cualificado para resolverlo es el Tribunal Constitucional. ¿Y cuáles son las pautas fundamentales del Tribunal Constitucional que diseña Kelsen? Sobre todo, dos. Lo primero, actúa con criterios jurisdiccionales. Por lo tanto, es un auténtico tribunal, no es un órgano político, es un auténtico tribunal. Segundo, su función es declarar con efectos erga omnes, es decir, generales, que también lo sabéis ya, con efectos derogatorios, la inconstitucionalidad de las leyes contrarias a la Constitución. También tiene otras funciones, pero esta es la que lo define, esta es la que es esencial. La declaración de la inconstitucionalidad de las leyes. Y por eso Kelsen nos habla de que el Tribunal Constitucional es un legislador negativo. Fijaos que no dice es poder judicial, no. De hecho, Kelsen ya se tiene que defender de las críticas. Es verdad que la Constitución de Austria es de 1920, pero su gran estudio sobre la materia es de 1928, unos años después, y ahí ya la crítica que le hacen es, bueno, esto altera la separación de poderes, porque en realidad este legislador negativo no será un cuarto poder. Y Kelsen responde diciendo, no solo no la altera, sino que la refuerza. Pero fijaos cómo desde su origen el Tribunal Constitucional entra ahí como una cuña, digamos, entre los tres poderes del Estado. Se parece al Poder Judicial porque actúa con criterios jurisdiccionales, pero no es técnicamente Poder Judicial. Se parece al legislador porque tiene la capacidad de modificar el ordenamiento, pero en este caso es un legislador negativo, es decir, no puede aprobar leyes, pero sí puede derogarlas. El legislador puede derogar las leyes que existen, pues el Tribunal Constitucional exactamente igual puede derogar las leyes que existen, lo cual no puede hacer el Poder Judicial. En América el Poder Judicial, según el control difuso, puede inaplicar, pero nada más. Y en Europa el Poder Judicial tenía un sometimiento estricto a la ley, por lo tanto no podía en ningún caso, no tenía ninguna vía para actuar frente a una eventual ley inconstitucional. Esta vía solo se va a producir a partir de la creación del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Bien. Desde que nace el Tribunal Constitucional va a estar relacionado con el poder político. A pesar de que es un órgano jurisdiccional, a pesar de que Kelsen defiende una teoría pura del derecho en la cual no hay espacio para el poder, si lo podemos explicar de alguna manera, no hay espacio para el poder político, sin embargo, Kelsen ya, por distintas vías, vemos la relación entre Tribunal Constitucional y poder político. Primera, los magistrados del Tribunal Constitucional se elegían por el Parlamento. Y así se sigue haciendo en Austria y en Alemania. Y en parte, como sabemos, en España y en Italia. Esto se explicará en la mesa de derecho comparado. Pero ya vemos esa relación. Es decir, son los jueces, los magistrados del Tribunal Constitucional, no acceden como los magistrados ordinarios o como los jueces ordinarios, sino por una designación parlamentaria. En segundo lugar, obviamente, un tribunal que puede decidir sobre la obra del poder que representa al pueblo soberano y puede anularla, entra ya en el ámbito de un problema de legitimidad, no voy a decir problema, de un cierto déficit de legitimidad, ¿no? La gran obra, también para los que quieran profundizar, que esto lo explica, es la de nuestro colega Víctor Ferrer Escomella, Justicia Constitucional y Democracia, que reconoce y analiza toda la doctrina que desde el origen de los tribunales constitucionales va a poner en juego, o va a poner sobre la mesa ese cuestionamiento. Por lo tanto, cuando hablamos de politización, en el sentido de que el Tribunal Constitucional se relaciona con los órganos de poder político, esto es no solo inevitable, es consustancial, es esencial para el Tribunal Constitucional. Bien, este diseño, con no pocas variantes, no me voy a extender porque, como digo, luego tenemos una mesa de derecho comparado, se va a recoger ya un poco más alejado en la Constitución Española de 1931, va a haber una intervención en la mesa redonda específica sobre el Tribunal de Garantías Constitucionales y Cataluña, y después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, no me extiendo, en lo que son los dos grandes modelos próximos de nuestro Tribunal Constitucional, que son Alemania e Italia, la Corte Constitucional italiana y el Tribunal Constitucional Federal alemán.
Estos nos ayudan a entender las claves del diseño constitucional de 1978 de nuestra Constitución. Debo decir lo siguiente, y esta será la última parte de mi intervención, ya solo unos minutos. Primero, nuestra Constitución regula el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y lo hace de manera separada. Poder Judicial, título 6º. Tribunal Constitucional, título 9º. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Voy a decir una palabrita sobre el Poder Judicial porque ya hemos dicho que en el sentido amplio de la justicia constitucional, claro que participa de la función de garantía. En el título 6º se dicen muchas cosas, pero eso lo voy a decir. De todos los órganos del Poder Judicial, el que... ¿Siguen ahí? Sí. El que está constitucionalmente mencionado es el Tribunal Supremo. Luego, en el título 8º sobre el Estado autonómico nos habla de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, pero en el título 6º se habla del Tribunal Supremo, que es el superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Por eso bien pronto se dijo ya que, alguien decía, el Tribunal Supremo en España solo hay uno y es el Constitucional. Bueno, es una manera abrupta de decir que el Tribunal Supremo, siendo supremo, desde el momento en que existe el Tribunal Constitucional, no va a tener la última palabra en algunas cuestiones. Y estas cuestiones son cada vez más y cada vez más importantes, porque la Constitución al final tiene un efecto irradiación que lo abarca casi todo, ¿no? Casi todo. Pero bueno, el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior, está regulado en la Constitución y en el artículo 123, bueno, regulado, mencionado, si queremos, con esta breve definición. Y también es importante que la Constitución nos habla del gobierno del Poder Judicial. El gobierno del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial. No todos los países tienen esto. Si se puede vivir sin Tribunal Constitucional, y esto es notorio en los Estados Unidos de América y en otros países, ¿cómo no se va a poder vivir sin Consejo General del Poder Judicial? Lo que pasa es que el Consejo General del Poder Judicial tenía un sentido inspirado en el modelo italiano como órgano de gobierno para que los ascensos, promociones, las cuestiones relativas a ese gobierno del Poder Judicial no recayeran en el Ministerio de Justicia. Pero hay otro tipo de vías. En Alemania no tienen Consejo General del Poder Judicial. Los propios órganos de gobierno del Poder Judicial podrían asumirlo. Bueno, sea como fuere, el constituyente decide que haya un Consejo General del Poder Judicial y decide que 8 de sus magistrados sean elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5. Eso está en la Constitución, solo modificando la Constitución cambiará. Y luego dice otra cosa, y es que los otros 12 sean elegidos entre jueces y magistrados. Inicialmente, este entre se interpretó como ahora la Unión Europea nos parece sugerir y está en alguna de las propuestas de reforma, que fueran los propios jueces los que eligieran a sus vocales que les van a gobernar. No a todos, pero al menos a 12 sobre 20. La Unión Europea viene a decir que sea por lo menos la mitad o la mayoría los que sean elegidos por los propios jueces. Pero esto cambió en 1985 en la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde lo que se dice es que esos otros 12 también fueran elegidos por el Congreso y por el Senado. Luego esto, lo simplifico mucho porque estoy ya agotando casi mi tiempo, se reformó varias veces y actualmente lo hacen el Congreso y el Senado dentro de propuestas que realizan las organizaciones de jueces y magistrados o que podrían realizar los jueces y magistrados, ¿no? Pero al final el resumen es que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por el Congreso y por el Senado. Como sabemos, el Congreso y el Senado no se ponen de acuerdo desde hace 4 años, que al final... Es decir, ojo, estos 12, no porque lo diga la Constitución, sino porque lo dice la ley, también requieren mayoría de 3/5. 3/5 del Congreso y del Senado se consiguen fácilmente el día que el Partido Socialista y el Partido Popular se pongan de acuerdo para entendernos, los dos grandes partidos mayoritarios. Hoy y hace 40 años suman 3/5. Bien. Ahí está el asunto del Consejo General del Poder Judicial, que lo dejo porque aunque no es nuestro tema principal, pero evidentemente se relaciona. Porque a su vez, como ahora lo va a explicar la profesora Rebato, el Consejo del Poder Judicial elige a 2 de los magistrados del Tribunal Constitucional. Telegráfico,
en un minuto qué dice la Constitución, antes de hablar de la composición y el funcionamiento, que es lo que van a decir nuestras compañeras, sobre el Tribunal Constitucional. Título 9, separado del Poder Judicial. Es un órgano jurisdiccional inspirado, pero también algo separado del modelo kelseniano. Es un órgano compuesto por 12 jueces que van a ser elegidos no exactamente por los otros 3 poderes del Estado, pero en fin, con un predominio del Poder Legislativo que elige 8 de 12 y luego con participación menor del Gobierno y del Consejo del Poder Judicial. Tiene competencias de control de constitucionalidad inspiradas en ese modelo kelseniano. Recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad o vía incidental. Esto en Austria no era tan generalizado como ahora, pero ya existía, porque solo los altos tribunales podían plantear esa vía, pero ya existía. Conflictos de competencias, el segundo bloque de competencias, o sea, el primero, control de constitucionalidad, el segundo, conflicto de competencias, el tercero, tutela de los derechos fundamentales. ¿En qué se separa el Tribunal Constitucional de ese diseño kelseniano? Bueno, en el ámbito del control de constitucionalidad, sobre todo en la tipología de las sentencias y en sus efectos. Según el modelo kelseniano, las sentencias tienen un efecto derogatorio y las sentencias o declaran que la ley es constitucional o declaran que es inconstitucional. No había término medio, porque además la Constitución era solo un marco. Se presume que el legislador, representante del pueblo soberano, tiene discrecionalidad para regular lo que quiera, como quiera, mientras no choque con ese marco constitucional. Hoy casi nada es exactamente así. Casi nada es exactamente así. La Constitución está llena de mandatos de actuación positiva que el legislador a veces podría incumplir, no por actuación, sino por omisión. Esto genera la necesidad de sentencias que declaran la inconstitucionalidad sin nulidad, porque dice, esto es inconstitucional, pero no lo puedo anular porque puedo generar una laguna mayor. Una amplia variedad de tipología de sentencias llamadas interpretativas, incluso a veces manipulativas, y una matización, modulación de los efectos verdaderamente llamativa. Verdaderamente llamativa. Nuestro ex rector y catedrático de Derecho Tributario, Miguel Ángel Collado, hace poco escribía sobre una reciente sentencia que, siguiendo a su vez la estela de otra anterior sobre la plusvalía, exceptúa enormemente los posibles efectos hacia el pasado de la propia sentencia, es decir, incluso de casos. El tribunal dice, mire, ya lo hace en la plusvalía, usted ha estado pagando un impuesto que no tenía que pagar, que es inconstitucional, que vulnera el principio de capacidad económica, pero si usted no lo tenía en este momento impugnado, pues se lo traga. Podemos decir, bueno, seguridad jurídica, otra serie de razones. Podemos poner muchos otros ejemplos, sentencias del estado de alarma, etcétera. Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Que no, la actuación cotidiana del tribunal en este tipo de sentencias no responde exactamente al diseño del modelo kelseniano. No es un problema solo de España, es un problema que viene vinculado al constitucionalismo social, si queremos, y a otra serie de circunstancias. Pero bueno, no me voy a extender más, creo que con esto vemos las pautas fundamentales del diseño constitucional y apuntamos algunos problemas. Primero, la ineludible relación entre Tribunal Constitucional y poder político. Esto es ineludible desde el propio origen del tribunal, y ya anticipo una cosa que luego desarrollaré en otra de las sesiones, y es que las cosas pueden ir mal, pero nada va tan mal que no pueda empeorar. Entonces, ojo a veces con las reformas, porque las reformas pueden incluso empeorar determinadas situaciones. Bueno, no me extiendo ya ni un minuto más porque mis compañeras están deseando entrar y además temiendo que si sigo hablando voy a solaparme con lo que les corresponde decir a ellas, así que paso la palabra a la profesora Elena Rebato a continuación. Gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenas tardes. Tal y como ya ha indicado
¿no? Tal y como ya ha indicado el profesor Díaz Reborió, la intención de estas sesiones introductorias, si bien no son en una clase realmente de Derecho Constitucional, sí es apuntar los problemas en relación a las cuestiones básicas del Tribunal Constitucional. Él ha tratado la naturaleza, ha ahondado en determinadas cuestiones. Yo me voy a centrar en la composición del Tribunal Constitucional. Cuando antes Javier ha dicho, ¿qué dice la Constitución antes del título 9 del Tribunal Constitucional? Que no sea de la composición, y yo he dicho, nada, porque realmente el artículo 159, como vosotros sabéis, si le echáis un ojo, lo leéis ahora o luego cuando terminen estas sesiones, hace referencia al número de magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Son 12 magistrados, 4 designados por el Congreso por mayoría de 3/5, 4 por el Senado, designados por idéntica mayoría, 2 designados por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Ahí la Constitución no habla de ninguna mayoría cualificada de 3/5, pero sí que hay que remitirse luego a la Ley Orgánica donde señala esa misma mayoría. Si tuviéramos que hacer un comentario de texto sobre este primer apartado del artículo 159, ¿qué destacaríamos? Primero, que la Constitución ha constitucionalizado, valga la redundancia, el número de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Y esto qué significa? Pues significa de entrada que cualquier alteración en el número de magistrados que lo componen necesita una reforma constitucional. Y todos sabemos lo que supone eso. Es decir, nuestra Constitución es una Constitución rígida, con un procedimiento de reforma que no es nada fácil, que requiere una serie de mayorías cualificadas y, por tanto, cualquier alteración del número de magistrados requiere esa reforma constitucional. Vosotros diréis, bueno, ¿y para qué queremos aumentar o disminuir el número de magistrados? Bueno, pues quizás, como apuntaban algunos sectores doctrinales hace algunos años, ahora yo creo que ya ha pasado esa fiebre, podríamos aumentar el número de magistrados del Tribunal Constitucional a 15. ¿Para qué? Pues para reorganizar el trabajo de las salas. En vez de 6, como dirá mi compañera Adriana, pues que pasaran a ser, en vez de 2 salas de 6 miembros, que hubiera 3 salas de 5 miembros. Pero eso plantea el problema de una previa reforma constitucional. Por otra parte, el número de magistrados que componen el Tribunal Constitucional tampoco está fuera de la línea del derecho comparado. Es verdad que tenemos un número sensiblemente inferior al caso de Alemania o el caso de Italia, pero estamos por encima de otros tribunales como el Consejo Constitucional francés o el portugués. Por tanto, eso es lo primero que hay que destacar de la regulación constitucional de la composición del tribunal. Segundo, no sé si os habéis dado cuenta que 12 es un número par. Yo creo que sí. Y eso puede traer problemas en el sentido de que los empates son más frecuentes que en un órgano cuya composición sea impar. No los evita, pero los órganos con una composición impar hay menos tendencia o menos posibilidad a que se produzcan estos empates. Tampoco es una cuestión ajena al derecho comparado. ¿Cómo se resuelve en el derecho comparado? Es verdad que las legislaciones, la ley que desarrolla, en nuestro caso la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y también en otros países la ley que desarrolla el órgano constitucional en cuestión, tienen que establecer las fórmulas para resolver estos empates. En nuestro caso es a través de un voto de calidad presidencial. Claro, con los problemas que eso tiene. Es decir, el voto de calidad presidencial supone ya un señalamiento del presidente y del sentido de su voto que quizás pues, no fuera deseable. Es verdad que mientras que el uso sea moderado tampoco le veo un mayor problema. ¿Se resuelven los empates de igual manera en el derecho comparado? No. Por ejemplo, Alemania claramente dice, bueno, cuando no hay una mayoría clara a favor de declarar la inconstitucionalidad de la ley, en ese caso no se puede declarar la misma, en el caso de los empates. Tercer elemento que también destaca en ese primer párrafo del artículo 159, donde habla de la composición. Participan, es verdad que ya ha avanzado Javier, en una proporción diferente, pero participan los 3 poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Claro, el Poder Legislativo designa 8 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, 4 el Congreso y 4 el Senado. El Gobierno, 2, y el Consejo General del Poder Judicial, 2. Este número, el número de magistrados, la verdad es que
si nos vamos a los debates de constituyentes, inicialmente no eran 12, eran 11. ¿Por qué? Porque en aras a ese bicameralismo asimétrico, imperfecto que tiene nuestra Constitución, se señalaba que el Congreso sí que debía nombrar 4, pero el Senado le corresponderían única y exclusivamente 3. Finalmente, como podéis ver en la propia Constitución, pues se optó porque ambas cámaras, la alta y la baja, designaran el mismo número de magistrados. Claro, esto no significa que no haya una clara primacía de la participación de las cámaras en la composición del tribunal. Tampoco nada nuevo ni nada novedoso en nuestro entorno. Es decir, hay tribunales europeos, tribunales constitucionales europeos, como verán o como veréis en otras sesiones, cuya composición o cuyos miembros son designados enteramente por las cámaras. Por tanto, claro, el problema que esto plantea, porque vosotros diréis, bueno, pues no hay ningún problema, hombre, no hay ningún problema, pero si estamos aquí hablando de la politización, de la composición del tribunal, nos damos cuenta al final de que quien elige al sumo intérprete de la Constitución es quien luego va a someterse a los dictados de ese tribunal a la hora de interpretar la Constitución. Pues tiene razón, eso es así. Pero a mí sí que, antes de continuar, me gustaría pues, apuntar una idea que hace muchos años, cuando yo estaba ahí, creo, sí, estaba ahí hace muchos años, pero estaba, no aquí en Ciudad Real, pues Pablo Lucas Murillo, magistrado del Tribunal Supremo, dijo, bueno, es que negar el origen político en la composición del tribunal es absurdo, también lo ha dicho Javier antes, pero hay que distinguir entre la politización por razón del órgano que elige a los miembros, de la politización en cuanto a las decisiones que adoptan los magistrados. Es decir, una cosa es el órgano que le elige y otra cosa es la labor del magistrado en el seno del Tribunal Constitucional, que yo creo que es lo que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, siendo obvio que tiene un origen claramente político, parlamentario, porque además, si os dais cuenta, claro, los que elige el Gobierno, pues en aquellas ocasiones, van a ser de la misma mayoría que al menos una de las cámaras. ¿Cómo intenta la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, digamos, paliar estos efectos negativos en cuanto al origen político del Tribunal Constitucional? Pues lo intenta paliar primero con la exigencia de mayorías cualificadas a la hora de designación de los magistrados. Dice, debe haber una mayoría. O sea, los candidatos que proponen en el Congreso y que proponen en el Senado deben serlo por una mayoría de 3/5, una mayoría cualificada. Es verdad que algunos de vosotros podéis decir, bueno, pero es que en los periódicos hablan de un sistema de cuota, ya, eso es verdad. Pero leeros el artículo 20 del reglamento del Congreso de los Diputados. Ahí se habla claramente de cómo se designan los candidatos propuestos por el Congreso, dice, mediante un sorteo. Se eligen los 4 nombres, es decir, la exigencia de mayoría cualificada sobre el papel existe, única y exclusivamente sobre el papel, a veces, desgraciadamente. En el Senado lo mismo, mayoría de 3/5, con una, digamos, novedad respecto al Congreso. Los candidatos que propone el Senado deben serlo de entre la terna que proponen las asambleas parlamentarias autonómicas. Sobre esta cuestión, el propio Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse, puesto que se recurrió al mismo en la sentencia, concretamente 49/2008, porque se consideraba que el hacer que el Senado tuviera que elegir candidatos entre aquellos que les proponen limita la autonomía de la propia Cámara y limita la potestad que le otorga la Constitución. Aquí el Tribunal Constitucional dijo, vamos a ver, realmente es un límite, pero es un límite admisible, no hay inconstitucionalidad, porque dice, hay que ver cuál es el espíritu de esa ley orgánica del Tribunal Constitucional, pues integrar la estructura territorial del Estado en la propia composición del tribunal. Por tanto, si el tribunal va a resolver conflictos competenciales entre Estado y comunidades autónomas, es lógico que haya, digamos, cierta presencia, aunque sea de forma indirecta, de los, digamos, de las comunidades autónomas. Eso quedó así. Pero, ¿cuál es el otro instrumento
que utilizamos o que utiliza la Constitución y luego la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para seguir paliando y rodeando de garantías la actuación de los magistrados y que no estén vinculados a esos órganos políticos que les eligieron, la duración en el mandato, dice, son 9 años, no hay una reelección automática, ¿no? Claro, 9 años es un periodo notablemente superior al de los órganos que le eligen. 4 años en el caso del Congreso, del Senado o de las legislaturas, perdón, o de la duración de los mandatos de los gobiernos. Y además, la renovación por tercios. Dicen, no se va a renovar todo el Tribunal Constitucional al mismo tiempo, sino que primero lo va a hacer un tercio, luego otro, luego otro. Un tercio lo constituye los 4 del Congreso, otro los 4 del Senado y un tercio conjunto los que ahora están todos los días en los periódicos. El tercio constituido por los 2 magistrados que debe designar el Gobierno y los 2 que debe designar el Consejo General del Poder Judicial, que, abro paréntesis, después de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se entendió que un Consejo General del Poder Judicial en funciones puede nombrar los magistrados del Tribunal Constitucional. Por tanto, aunque estén en funciones, puede continuar haciéndolo. Claro, eso ya lo seguro que en Constitucional 1, tanto Javier como Adriana se lo explicarían la primera vez, y es algo obvio, que la primera vez que se compone, que se forma el Tribunal Constitucional, lo hacen los 12 al mismo tiempo, se eligen a los 12 al mismo tiempo, y luego las primeras renovaciones son por sorteo, ¿no? Porque no he hecho el inciso antes, la duración es de 9 años, salvo, o sea, sin posibilidad de reelección, salvo que el magistrado sea uno de los que le hubiera tocado renovar en el primer sorteo, que se hizo en el año 1983, o salvo que el magistrado estuviera ocupando el lugar de otro magistrado y no hubiera desempeñado el cargo por más de 3 años. Todo esto es muy bonito. Pues bien, ¿cuándo empieza esa renovación? Y con esto ya voy acabando. 4 minutos. Bueno, con esto voy acabando, de verdad. Todos sabemos que uno de los problemas que vemos constantemente con relación al Tribunal Constitucional es el retraso a la hora de nombrar los nuevos magistrados. La Ley Orgánica intenta hacer lo posible. Dice, 4 meses antes de que expire el mandato, el presidente del Tribunal llama al presidente del Congreso, del Senado o al presidente del Gobierno, o al presidente del Consejo General del Poder Judicial para decirle, poneos en marcha con la renovación. Pero esto no significa que lo hagan. Ese es el problema. También hace una nueva reforma y dice, verás, esto va a funcionar. Bueno, los nuevos magistrados se descontará el periodo de tiempo que haya ocasionado el retraso de su mandato, lo cual, bueno, a mí no me gusta demasiado porque creo que choca frontalmente con lo de la duración de 9 años que marca claramente la Constitución. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Propuestas. Y con esto cierro y las vamos a ir viendo a lo largo de estos 3 días. Hay quien dice, bueno, por ejemplo, Javier García Roca dice, bueno, lo que se puede hacer es que se nombren a los 12 al mismo tiempo. Y así evitamos que se tenga la tentación de, bueno, pues de ir demorando el trámite. Ya, pero es que tenemos un problema. Eso hay que reformar la Constitución. Si es que ese es el problema. Otros apuntan, entre los cuales creo que está Javier, en un artículo que leí hace bastante tiempo, bueno, pues que no haya un mandato de 9 años, que los magistrados se jubilen pues, cuando lleguen los 70 años. Y luego, una de las propuestas más revolucionarias, y con esto cierro, y digo más revolucionarias, porque es la que sale un poco más de, bueno, de lo que yo, o de lo que se ve habitualmente, es la de Susana García Couso, que dice, vamos a ver, si a los 4 meses de que haya finalizado el plazo para designar no lo han hecho, viene el Congreso, viene el Senado, viene el tercio del Gobierno y Consejo General del Poder Judicial, que entre el Rey, que tiene los poderes para arbitrar esa función. Por eso he dicho la más revolucionaria, pero es una de las vías que se apuntan. Es decir, Susana García Couso dice, el Rey procedería a la designación entre una terna, de magistrados de carrera con más de 20 años. Claro, no piensen ustedes que el Rey se levanta y dice, presentados por el Consejo del Poder Judicial en pleno en la forma en que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, bueno, vamos a ver si alguna de las posibles soluciones, sin reformar la Constitución, nos sirve para
bueno, solucionar el problema de los retrasos a la hora de nombrar los magistrados. Aunque, y esto será tirar piedras sobre mi propio tejado, muchas veces la solución, en este caso estoy convencida de ello, no es jurídica, sino la solución es política. Y la política es el arte de la negociación. Por tanto, a lo mejor la solución no la tenemos que dar los juristas, sino en este caso los políticos a través de la negociación. Nada más y muchas gracias. Bueno, vamos a terminar con esta sesión introductoria. Tengo la tarea complicada de contar en 4 minutos porque luego tengo que sellaros la asistencia, así que, pero como siempre es un placer escuchar a mis compañeros y además así mis alumnos, que veo que hay muchos, pues también les escucha, pues es un placer. Yo voy a contar algo muy práctico. Los compañeros de segundo de otros cursos ya lo han estudiado, han sacado todos muy buena nota, o sea que, que cualquiera de ellos podría estar aquí contando lo que voy a contar yo, estoy segura, pero los de primero todavía no hemos llegado y siempre viene bien un repasito, que es viendo todo esto que es el problema, ¿no?, real que existe y qué es lo que vamos a ver estos 3 días, ¿no?, por profesionales que se dedican a ello. La primera de ellas es la profesora Camino Vidal, que es la que nos va a contar ahora la práctica del funcionamiento y la organización del Tribunal Constitucional. Yo me voy a quedar en lo más sencillo, en lo que pone la ley, para que luego lo que os vaya a contar ella tenga algún sentido. Y son 3 cuestiones muy sencillitas. Lo primero, sabiendo que, como nos ha contado la profesora Rebato, hay 12 miembros, 12 magistrados. En esta organización existe un vicepresidente y un presidente. ¿Cómo se elige al presidente del tribunal y al vicepresidente? Bueno, pues es un sistema de cooptación, es decir, entre ellos mismos eligen a su presidente y eligen a su vicepresidente. ¿Cómo lo eligen? Pues en primer lugar, intentan que haya una mayoría absoluta en esa decisión de quién va a ser el presidente. Mayoría absoluta, la mitad más 1. Que no hay éxito, pasamos a una mayoría simple, más votos a favor que en contra. Si aún así no resulta, volvemos a repetir el proceso y si no resultara, nos quedamos con el magistrado que lleve más tiempo en sus funciones de magistrado del tribunal y en caso de igualdad entre 2 magistrados con el de mayor edad, tanto para el presidente como para el vicepresidente. Esto se hace cada 3 años. Como nos han comentado, el mandato son 9 años y como se renueva por terceras partes cada 3 años, en esos grupos que nos ha comentado la profesora, cada 3 años existe o debería existir, es uno de los problemas que vamos a ver, vamos a ponernos en la teoría fácil de que esto sucediera, cada 3 años hay que hacer este proceso, porque entrarían nuevos magistrados y saldrían antiguos. ¿Qué sucede si esto no ocurre? Lo que no debería suceder, pues que se prorroga el mandato del presidente y del vicepresidente hasta que se produzca esta renovación. Por lo tanto, al igual que hay un problema cuando no tenemos nuevos magistrados, también arrastra la designación de ese presidente y vicepresidente si se alarga en el tiempo la renovación. Tampoco lo dice la ley, esto es así, quién de los que están habitualmente como presidente y vicepresidente, normalmente siempre se suele elegir al que haya estado en el último tercio. No lo pone la ley, evidentemente, pero tiene su sentido por mayor experiencia en ese cargo. Bien, esto en cuanto a la organización de presidencia y vicepresidencia. Ahora, ¿cómo funciona? Ya nos lo ha adelantado un poquito la profesora Rebato. La organización, según las competencias del tribunal, que también estudiamos en primero
y los de segundo también repasáis, sobre todo con la tutela de los derechos, ¿verdad?, con el recurso de amparo, según las competencias, funciones que tiene el tribunal, organiza su trabajo en subdivisiones de lo que es el pleno. El pleno son los 12. Bien, se reúnen en pleno, por ejemplo, para resolver los recursos de inconstitucionalidad, los conflictos de competencia o los conflictos en defensa de la autonomía local. Aunque hay veces que hay otras competencias que pueden asumirse por el Pleno, aunque inicialmente no estén previstas. ¿Qué otra posible forma de organización? Dividiendo el Pleno en 2 salas, 12 entre 2, 6 miembros. ¿Qué pueden ver las salas? Sobre todo las cuestiones de inconstitucionalidad, aunque a veces el Pleno las recabe por su relevancia o importancia, y sobre todo los recursos de amparo, aunque a veces cuando estos recursos de amparo, que recordamos para los segundo y para los de primero lo adelantamos, tutela de los derechos fundamentales, a veces pueden ser llevados a las secciones, cuando es una cuestión más sencilla o de mera aplicación de la doctrina. Bien, secciones, es decir, pleno, 12, 2 salas de 6 y secciones de 3 magistrados, es decir, 4 secciones de 3 magistrados. Las secciones, recursos de amparo sencillos o cuestiones de trámite y admisión e inadmisión de recursos. Ahora, ¿cómo toman las decisiones cada una de estas subdivisiones del Tribunal Constitucional? Se necesita un quórum, es decir, un mínimo de miembros magistrados para tomar las decisiones en el Tribunal Constitucional. Ese quórum siempre tiene que ser de 2/3, lo que implica que en el Pleno tiene que haber 8, en las salas 4 y en las secciones 2, salvo que en este último caso, si hay discrepancia entre estos dos, tiene que asistir el tercero. ¿Bien? Vale, ya sabemos quién es el presidente, cómo se elige, vicepresidente y cómo se organiza el trabajo. Ahora, ¿cuál es el producto del trabajo de los magistrados? Bueno, esto es algo que estudiaréis en procesal, pero que tiene también su aplicación en el Tribunal Constitucional, que, como ha dicho el profesor, es un órgano, aunque no pertenece al Poder Judicial, sí ejerce una función jurisdiccional. ¿Y cuál es ese producto? Bien, sentencias, autos, providencias o, a excepción de lo que son el Poder Judicial ordinario, también declaraciones. En el caso de las sentencias y en auto, ponen fin al procedimiento, de alguna manera o de otra. No me voy a detener en esto porque además lo hemos estudiado o lo vamos a estudiar. Y las providencias las providencias y autos no ponen fin al procedimiento, resuelven cuestiones de trámite, con mayor o menor motivación en este caso. Como digo, estas son resoluciones que también vais a poder ver en el Poder Judicial ordinario y la diferencia es que aquí tenemos declaraciones, que es importante saber esto porque son las únicas resoluciones que resuelven una justicia con carácter previo. La justicia constitucional, es decir, esa garantía jurisdiccional de la Constitución, siempre es a posteriori, cuando ya hay una ley, cuando ya se ha producido un acto del poder público, pero con la excepción, bueno, hay alguna cosa más para los estatutos de autonomía, pero principalmente para los tratados internacionales es un control previo, no a posteriori, sino que antes de ratificar ese tratado, el Gobierno o las cámaras pueden consultar al Tribunal Constitucional si lo que se va a firmar es acorde a la Constitución con carácter previo, ¿sí? En ese caso se emitiría una declaración que es vinculante para aquel que va a culminar el tratado internacional, ya sean las cámaras, dependiendo del tratado, o el Gobierno. Bien, esto en cuanto a las formas de la resolución. Ahora, ¿cómo se toman las decisiones? Aparte del quórum de la asistencia, se votan por mayoría simple. Y si hay un empate, por eso es importante saber quién va a ser el presidente, existe un voto de calidad del presidente, que es el que va a desempatar. Bien.
¿Qué más? Como adelantaba la profesora Rebato, cuando se toman las decisiones, especialmente en las sentencias, puede haber magistrados que en esa mayoría hayan perdido, ¿no?, por así decirlo. Su decisión era otra, pero la mayoría ha vencido. ¿Puede expresar esa diferencia con sus compañeros? Sí, a través de lo que se llama un voto particular, ¿sí? Los votos particulares pueden ser, en el caso español, discrepantes, es decir, que no están de acuerdo con el fallo, la decisión final es el fallo, y la motivación, o concurrentes en la que sí están de acuerdo con el fallo final que se ha votado, pero no con la motivación que se le ha dado. En España, esta diferencia con los compañeros se puede expresar y además se publica junto a la sentencia. Y además se permite que el resto de compañeros magistrados se adhieran a ese voto particular. Es decir, yo leo lo que ha puesto el compañero y decir, bueno, pues es que tiene razón, me voy a adherir a este voto particular, y los demás podemos ver cuál ha sido esa opinión discrepante o concurrente. Bien, esto no sucede en otros países como en Italia, en el que se pretende dar la imagen de, bueno, de preservar esa unanimidad de decisión a la hora de que el pueblo conozca o no las decisiones del Tribunal Constitucional. Aquí sí se publica esa posible discrepancia y muchas veces esos votos particulares aportan un valor doctrinal muy importante, a veces incluso más que la propia decisión final, lo cual es muy importante tener en cuenta en el sistema español. Y por último, aunque el valor de las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional nos llevaría a una ponencia entera, sí que, bueno, apuntar dos cositas. Las sentencias pueden declarar la nulidad de un precepto, expulsarlo del ordenamiento, pero también el Tribunal Constitucional, como órgano jurisdiccional, aunque no pertenezca al Poder Judicial, también puede pedir auxilio para el cumplimiento de sus sentencias. También puede obligar a suspender las funciones de cargos públicos, a imponer multas de entre 3.000 y 30.000 euros por no cumplir sus sentencias. Y también puede solicitar el testimonio de particulares para que se deduzca responsabilidad penal de los actos que se han juzgado en el Tribunal Constitucional. Bien, pues esto es el funcionamiento y organización básicas y ahora, a partir de ahora, vamos a entrar en el fondo de la cuestión. Yo creo que con esta sesión, ¿verdad?, ha quedado más o menos claro el funcionamiento, lo esencial. Espero que hayáis tomado nota. Algunos os han entrado casi toda la ponencia del profesor esta mañana en el examen, en una pregunta, en mi caso. Así que, bueno, quien no lo haya puesto bien en el examen ya lo tiene aprendido, por lo menos. Bueno, ahora salís, os ponéis en cola y os sellamos. Muchas gracias. ¿Preguntas? No sé. Sí.